tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, Ale. Doctor, tenemos un comentario largo. Vamos a leerlo. Un comentario largo. Sí. A ver. Dice, con toda la caridad posible, solo quiero compartir este pensamiento con ustedes. Sé que de muy buena fe el padre Pietro está compartiendo lo más posible de su conocimiento y generosamente desea que crezcamos en formación y entendimiento de nuestros padecimientos y de la forma en cómo podemos superarlos. Al menos así yo lo he sentido. Con todo, y que en un acto de comprensión al enfermo se desea que conozca más para que pueda encontrar sanación, la verdad considero que como se desconoce el nivel de experiencia y criterio de quienes estamos al otro lado del panel, resultará muchas veces de confusión e incluso peligroso que se den por hecho que alternativas para sanar, por ejemplo, acupuntura, homeopatía, flores de Bach, mencionadas por el padre Pietro, así como aquellas que, cristianizando, se puedan aplicar. Supongo que estas sugerencias puedan tratarse tal vez de una manera más privada, pues creo que se expone a las almas a darles autorización de circular por esas rutas innecesarias ahora que estamos en la llegada al reino de la divina voluntad. Me pongo de parte de aquellos que tal vez trataron estos medios mencionados como una servidora, casi todos, que nos causa un impacto de decir no lo haría de nuevo. Y también así me pongo de parte de aquellos que no han tratado estos medios y que puede causar el impacto de decir, ¿será que puedo probar? Y esto resultará indudablemente en un retraso a la llegada al don. Expongo. Yo traté la homeopatía y me llevó a agravar mi salud, terminando casi en una peritonitis. Yo traté la acupuntura y me llevó a un intento de suicidio después de este tratamiento, por mencionar 2 ejemplos. Esto es algo que no deseo para nadie. Y entonces digo, ¿por qué exponer de esta forma a personas vulnerables que desean por muchos medios su sanación? Creo que la única oferta que debemos darles es el don de la divina voluntad, dejando atrás todo, incluso lo que pudo funcionar en su momento. Le agradezco a Jesús que siempre se reenruta las exposiciones al tema de la divina voluntad y enfatiza que es lo único importante, subrayando y poniendo en negritas que solo la vida alineada a la de Jesús es la sanación misma. Pero esto se ha dicho en menos de un minuto, cuando se le ha dedicado casi 1 hora a otras alternativas. Créanme que veo el esfuerzo de su parte para que todos conozcamos más. Sin embargo, lo único indispensable a abordar de lleno es la divina voluntad en los escritos del libro del cielo. Pido una disculpa de antemano si lo anterior expuesto afrenta de alguna manera a alguno, pero al menos esto es lo que he sentido al término de la charla Caminos Personalizados de Sanación. Concluye este programa mencionando que hay personas que requieren ayuda de alguna forma antes de comprender que deben abandonar su voluntad humana. Yo considero que esto es no confiar que nuestro Señor Jesús lo hará todo. Bueno, y así. Son comentarios. Es un poquito largo, ya se me olvidó lo primero. Bueno. No, yo creo que esto merece una explicación un poquito también amplia. Lo primero que debemos entender es que no todo lo que hay, no todo lo que puede ser positivo en función de una mejoría, o sea, es bueno. Hay cosas que no son realmente convenientes, son cosas que nos pueden ir llevando hacia el lado contrario y que de alguna manera tienen un resultado en la parte material bueno. Entonces, definir qué es bueno y qué es malo es difícil.
Pero lo pondríamos de la siguiente manera. Cuando hay una explicación científica de los efectos de lo que se está haciendo, en términos generales podríamos decir que puede ser bueno. La medicina alópata, o sea, lo que practicamos generalmente, bueno, tenemos toda una serie de investigación, de comprobación, en fin, y no tiene, hasta donde sabemos, no tiene nada de contrario. Medicina, o sea, alternativa, que es lo que se ha usado ahora en la actualidad. Hay unas que definitivamente son nocivas porque nos están introduciendo en un campo, en un terreno que es contrario a la fe, contrario a Dios. Hay otras que pudieran ser positivas, pero que no sabemos exactamente cuál es el origen de todo esto. Para no meternos en problemas, para no meternos en opiniones que quizá no tengamos la suficiente experiencia o el suficiente conocimiento para asegurar lo que es bueno o es malo, vamos a decirlo de la siguiente manera. ¿Por qué no dedicarnos única y exclusivamente a lo que es lo ya conocido y lo ya experimentado y que viene del conocimiento que viene de Dios? Dios nos ha dado la capacidad de entender nuestra naturaleza, nos ha dado la capacidad de poder influir en nuestra naturaleza y bueno, pues esto es la medicina alópata, ¿no? Hay otro tipo de medicinas que el problema que se dice es que no sabemos el origen del conocimiento. Bueno, eso está en duda. O sea, si el origen de ese conocimiento es dado por personas que estaban alejadas de la religión pero cercanas a la ciencia, o simplemente fue revelado o dicho por entes o por fuerzas ajenas no ajenas, sino extrañas a nuestra naturaleza y contrarias a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero todo lo que es medicina alternativa, o sea, lo actual, definitivamente esto no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna base científica y se está haciendo, pero este conocimiento sí es total y absolutamente contrario a las leyes naturales. No vamos a hablar de leyes divinas, sino a las leyes naturales. Hablaré quizá un poco de una de ellas, porque es muy obvio los efectos y los actos que se hacen, que es la imanoterapia. La imanoterapia se basa en preguntarle al cuerpo, o sea, cuál es su enfermedad, cuál es su dolencia, y no solo eso, sino preguntarle cuál es el remedio, cuál es la cantidad de, ¿cómo diríamos?, de fuerza. ¿Energía? Tú que conoces de imanes, bueno, pero no para... No, ya lo sé, pero ¿cómo se llama? No. A la fuerza del imán. Magnetismo. O el magnetismo, la cantidad de magnetismo que necesita y en las zonas que necesita el cuerpo. Definitivamente el cuerpo no tiene esta capacidad. O sea, eso hay que entenderlo. Entonces, el preguntarle, el que el cuerpo responda y que el cuerpo nos diga qué tipo de energía necesita, definitivamente no es de Dios. Entonces, ahí sí estamos totalmente seguros de que no. Todo lo que es la parte, ¿cómo diríamos?, de chamanes, todo lo que es limpias, eso también es totalmente negativo. Todo lo que es la medicina natural, o sea, toda la herbolaria, esa es buena, eso es conocimiento, pero aquí hay que tener cuidado, porque hay que saber qué persona realmente conoce y qué persona simplemente lo usa como un negocio.
todo lo que es herbolaria en los pueblos indígenas es totalmente válido, conocimiento que Dios da, por supuesto. Dios no pudo dejar a sus hijos, en ese grado de ignorancia científica, no los pudo dejar totalmente desamparados. Por lo tanto, les tuvo que dar cierto conocimiento de lo natural para curar y dar resultado. Por supuesto que da resultado. Y la prueba de esto es que la medicina alópata se basa exactamente, o los inicios de la medicina alópata, en la medicina natural. Muchos de los medicamentos son extraídos de productos naturales, vegetales generalmente. Ya en la actualidad, bueno, se ha modificado y ahora se hace en forma, ¿cómo diríamos?, química. O sea, y se ha abandonado un poco la herbolaria, pero vuelvo a repetir, no tiene absolutamente nada de malo. ¿Qué más podríamos decir? Simplemente yo les diría, no nos expongamos por la búsqueda de la salud, no nos expongamos a entrar en terrenos donde no solo quizá no entremos o no tengamos la curación deseada, sino que nos induzcan a error, pero error desde el punto de vista espiritual. Vamos a conformarnos con la voluntad de Dios, vamos a recurrir a los métodos que Él permite, vamos a depositar nuestra confianza en la voluntad de Dios, no en el médico, y vamos a depositar nuestra confianza en el tratamiento. Digo en Dios, no en el tratamiento. Dios es el que le da el poder a los medicamentos para curar. Dios es el que le da la inteligencia al médico para diagnosticar. Y cuando el médico se sale de este camino, cuando el médico ya no está acorde a Dios, bueno, ahí pueden entrar errores de tipo personal, pero eso no lo sabemos. Entonces simplemente confiémonos en Dios. No sé qué otra cosa, si quieren decir algo ustedes sobre esto. Sí, no, yo no tengo mucho conocimiento de todos esos tratamientos, mejor me abstengo. De alguna manera el curar enfermedades, Dios se lo había dado el conocimiento a Adán. Bueno, es que Adán no iba a enfermarse. Pero ya después... No, por eso. O sea, el conocimiento de la naturaleza, o sea, los efectos de todas las plantas, lógicamente estaba dentro de la ciencia infusa que Dios le había dado a Adán. Ajá. Pero el punto es, si la divina voluntad tiene dentro de los dones que le habían dado a Adán, estaba la impasibilidad. O sea, el hecho de no sufrir y el hecho de no el deterioro, lógicamente no iba a haber enfermedades. Por lo tanto, no se tendría como medio de curación. Probablemente como medio, no sé, me imagino, como medio para aliviar o curar, pero a los animales. Porque de alguna manera Adán iba a tener dentro de su desarrollo que tratar a animales que iban a servir para su alimentación. No sabía decirle. Ahora, también probablemente, después de que Adán sale del paraíso, Dios no lo deja en cero, le deja lo necesario para que pueda empezar su vida alejado de él. Y es muy probable que también le haya dejado el conocimiento de la naturaleza de las plantas para poder remediar las enfermedades a las que se iba a exponer, ¿no? Así que le deja lo mínimo para que pueda seguir viviendo. A lo mejor quedó también por ahí eso. Difícil pensar que lo fue adquiriendo él por propia experiencia. ¿Qué más? Yo creo que sería todo. Simplemente decir, no nos arriesguemos a perder nuestro bienestar espiritual con tal de buscar la salud física.
Y lo que sí, por favor, ni se les ocurra, brujos, chamanes, curanderas, o sea, todo este tipo de cosas limpias, eso definitivamente no entra en Dios. Entonces, no arriesguemos nuestra salud espiritual. Dice, doctor, yo entiendo que las devociones son con las que pedimos a Dios se realice lo que queremos y además cómo lo queremos. Y en la divina voluntad aceptamos las cosas según el Señor lo disponga. ¿Es así? Así es. Y la única petición que podría haber en la divina voluntad, o sea, bueno, primero, en la divina voluntad no hay peticiones. ¿Por qué? Porque la divina voluntad es plenitud, lo tiene todo. Y si nosotros vivimos en la divina voluntad, la tenemos como vida, tenemos todo a nuestra disposición. Así que no hay necesidad de pedir, no hay carencia. Yo sé que esto genera muchas dudas porque decimos es que yo tengo carencia de salud, yo tengo carencia de afecto, de amor, yo tengo carencia de medios materiales. Todo lo debemos tomar como puntos en donde la divina voluntad quiere extender su vida. Y si esto lo entendiéramos para entender lo que se va a recibir de gloria, de amor para Dios y lo que se va a recibir de bienes para la criatura, nos expondríamos sin el más mínimo reparo a todo lo que la divina voluntad permita, no mande. Porque luego tenemos esa idea, Dios me lo mandó. No, Dios no me mandó un cáncer. Dios no me mandó una quiebra económica. Dios no me mandó una infidelidad o un abandono. Lo permite, pero eso es voluntad del hombre, es producto de la humanidad. Pero Jesús nos dice, todo lo que te venga dado, o sea, todo contribuye a la vida en la divina voluntad. Recordemos que tenemos 3 ayudas para vivir en la divina voluntad. Lo primero es toda la creación. Todo lo creado tiene el mandato de Dios de cooperar con nosotros para llevar a cabo la vida de la divina voluntad en nosotros. Segundo, Dios mismo, porque es Dios quien se pone en cada acto de nosotros para darle el valor divino. Así que mejor ayuda no podríamos tener. Y en tercer lugar, todas las situaciones de la vida. No importa cuál, buena, regular, mala, y como dije, abandonos, quiebras, de todo tipo de males, son situaciones de la vida que nos ayudan a vivir en la divina voluntad, dándole vida a esta voluntad en esas situaciones que tenemos. Así que yo creo que esto deberíamos de tenerlo completamente firme en nosotros y eso nos quitaría cualquier tipo de, ¿cómo diríamos?, de angustia, de problemas de tipo emocional, todo, así que no hay. Bien, doctor, ¿es cierto que Jesús le dice a Luisa que habrá 3 días de oscuridad? Que yo recuerde, no. Definitivamente Jesús no le habla a Luisa de 3 días de oscuridad. Dice, ¿por qué algunos santos fueron pecadores antes y otros desde pequeños se mostraban con santidad? ¿Ante Dios tendrán el mismo valor? No, definitivamente no. Recordemos varias cosas. Primero, Dios viene a este mundo por los pecadores, no por los justos. Jesús viene a este mundo por los pecadores. En segundo lugar, ¿a quién amó más Jesús en este mundo? ¿A Judas? A Judas, al pecador. ¿Por qué? Porque el amor en Dios es un darse, no es un sentimiento. Por lo tanto, Jesús se dio más, sufrió más por Judas que por San Juan. O sea, San Juan, el niño digo porque era un adolescente cuando conoce a Jesús o un jovencito,
pero un jovencito puro, que en realidad no tenía un antecedente de humanidad, de vida humana como la tenían los demás apóstoles. Y Judas tenía un antecedente de una vida pues bastante desdecible, y sin embargo Jesús dice que al que más amó fue a él, porque es por el que más se dio. Los santos, o sea, el por qué un santo es desde niño, creo que San Luis Gonzaga, ¿no? Que nos dicen que... También Domingo Sabio. O Domingo Sabio, o sea que nunca hubo pecado en ellos. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y eso ellos lo hicieron? Yo pregunto, ¿un niño o un adolescente que nunca peca es por esfuerzo de él? ¿O será una gracia de Dios? Gracias especiales, ¿no? Gracias especiales que Dios le da, y el mérito de ellos es la aceptación de esa gracia. Un santo que es pecador, primero una vida de pecado y luego se convierte y es santo. Perdón, pero esa santidad es superior a la otra porque es un vencerse a sí mismo. Es una lucha interior, es un vencimiento. Hay un ejemplo que es tremendo, que está en María Valtorta, en la obra del Evangelio como fue revelado. Hay una mujer que es seguidora de Jesús, una griega, que era esclava sexual de los fariseos, de un fariseo. Por hechos X, no tiene al caso meternos en eso, pero se convierte y empieza a seguir a Jesús. Y hay una escena que describe María Valtorta en que está María y está esta mujer, o sea, recargada sobre las rodillas de María, y está llorando. Está llorando y le dice a María, Madre, es que nunca podré ofrecerle mi virginidad a tu hijo. Y la respuesta que da María es tremenda, porque le dice, hija, tu virginidad recobrada, o sea, esto que has vuelto a tener, es superior a la mía, porque yo nunca he tenido el impulso, el instinto. O sea, en María prácticamente el mérito fue en el momento de la creación de su alma, en que renuncia a su voluntad habiendo conocido todo el mal de la voluntad humana, pero no lo sintió, lo conoció nada más. Por lo tanto, ahora le dice, tu virginidad es superior a la mía. Tremendo lo que está diciendo. Sí. Pero creo que esto nos da una idea clara de lo que es esa virginidad recobrada, ese vencer al estímulo, vencer la concupiscencia y entregarse totalmente al amor y hacer la vida contraria. Eso es mayor que el que lo recibe por gracia. Claro, los vencedores son los que se dominan a sí mismos, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que los grandes santos, o sea, hubo santos que nunca pecaron, bueno, qué bueno, y Jesús los ama muchísimo. Pero la gloria, el triunfo de Jesús no es en ellos, es en los pecadores que se convierten. O sea, ese es como el punto clave, ¿no? ¿Ahí vería Jesús el fruto de todos sacrificios en la redención? Claro. Por ejemplo, en un San Francisco, que de ser una persona, o sea, del mundo, vividor del mundo, o sea, y se convierte, y es una conversión total. Un San Agustín, que de ser perdón la forma de expresarlo, pero un crápula, y se convierte y es un gran santo, San Agustín. Entonces, vamos a verlo de esta manera. No es superior el que es desde niño, el que nunca ha tenido ese impulso, eso no lo sabemos, pero al pecador que se corrige. Doctor, ¿los consagrados al final de su vida también serán medidos por sus actos buenos o no buenos? Por supuesto.
volvemos al mismo punto, o sea, no es medidos, no es juzgados, sino entraremos en ese punto de la pesca, que es en el momento de la muerte. Y claro, el consagrado lleva mucha más, ¿cómo diríamos? Más armas para decirle sí a Jesús, y lleva menos apegos al mundo. Bueno, supuestamente lleva menos apegos al mundo como para decirle no. De lo que decía hace un ratito de los santos está el evangelio que dice que a unos los llama en la mañana, a otros a media mañana, a otros a mediodía, a otros en la tarde, y a todos les paga lo mismo, ¿no? También ahí lo podríamos aplicar, ¿sí? Sí. Dice, vivir en la divina voluntad se hace pleno Cristo centro de mi vida. Sí. Ya así es. Así, pues sí, es verídico lo que está diciendo, ¿no? Jesús nos presta por momentos su divina voluntad y así nos ejercita. Así es, o sea, al principio Él nos dice que nos la va prestando para ir haciendo actos, y esto es con la finalidad de irnos acostumbrando a obrar con ella. Y poco a poco nos la va prestando por más tiempo, para más actos, hasta que cuando está totalmente convencido de que eso es lo que queremos, en ese momento nos la da. Porque dice que Él no hace trato con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. O sea, estas personas que lo hacen de forma voluntaria, el estar entrando y saliendo, pero saliendo por propia voluntad, o sea, con ellas nunca va a haber un trato definitivo. Entonces, en la medida que vamos entrando y cada vez vamos permaneciendo más tiempo, con más dedicación, con más convencimiento, con más conocimiento, Él va dándonos una mayor cantidad de permanencia en su voluntad. Y ojalá que todos llegáramos al punto en que Jesús nos diga, ahora sí, es tuya. Dice, entonces en la divina voluntad ya no se buscaría la sanación espiritual, pero de cada misa a la que se asiste son todas de sanación. A ver, si lo que estoy entendiendo es que si toma la misa como una sanación, o sea, la divina voluntad sana al alma totalmente, la limpia, la cura, le quita todo lo que puede haber de mancha, de pecado, en fin, incluso de defectos naturales, ¿no? De cosas de naturaleza. Por lo tanto, si el alma ya vive en la divina voluntad, ya no tiene esa necesidad de sanación. Que las misas sean sanación, o sea, todas las misas sean sanación, bueno, lo podemos poner en el punto de que la misa, el punto principal de la misa es la Eucaristía. O sea, el momento de la consagración, que es repitiendo Jesús lo que hizo hace 2000 años, ahí en el altar, la presencia de Jesús en ese momento en la misa, y sobre todo la comunión, o sea, recibir a Jesús. Eso es la mejor sanación que existe. O sea, la mejor liberación es la confesión. O sea, no hay mejor exorcismo que la confesión. Esto que quede así perfectamente claro. Y luego, cuando esa confesión se hace con pleno conocimiento, con pleno, ¿cómo le llaman? El deseo de no volver a pecar, el propósito de no volver a pecar, y es absuelto, en ese momento queda totalmente liberado. Así que si de esta liberación habla, de tanto de los sacramentos de confesión como de comunión, estamos totalmente de acuerdo que sirven. Pero cuando el alma ya vive en la divina voluntad,
esto ya no es como remedio o como alivio, sino es como un alimento sustancioso que hará crecer la vida de la divina voluntad en la criatura. Doctor, ¿se puede perdonar a alguien, pero no querer tenerlo cerca porque siempre vuelve a maltratarte y a traer problemas a tu vida? Pregunta interesante. Y yo les voy a responder con otra pregunta. ¿Será conveniente, será real que Jesús, como nosotros lo seguimos maltratando, lo seguimos ofendiendo, a pesar de habernos confesado, a pesar de haber sido absueltos, ya nos perdonó? ¿Seguimos o no seguimos ofendiéndolo? Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos ofendiéndolo porque seguimos pecando. Y ahora la pregunta es, ¿ya no quiere nada conmigo? No, pues no, más ¿No? nos busca, ¿no? O sea, sigue insistiendo, sigue insistiendo. La pregunta que le hace Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le dice Jesús? Hasta 70 veces 7. Esto no quiere decir que lleven su cuadernito y vayan tachando rayitas hasta juntar 490 veces perdonado. Quiere decir todas las veces que sean necesarias. No importa. Entonces, creo que los ejemplos de Jesús son perfectos y bueno, nosotros decidimos si lo seguimos o no lo seguimos. Así que creo que esa es la respuesta perfecta, ¿no? La que Jesús nos dice. Dice, doctor, en el libro de Cielo, en el 11:35, Jesús habla de que no es bueno hacer tantas reflexiones. ¿Puede explicar más? Por eso, la reflexión personal, o sea, porque ese es el punto, reflexión personal. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de investigarme a mí mismo, tratar de cuestionarme a mí mismo o tratar de cuestionar la situación, la sociedad, el mundo o a Dios referente a mí. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? ¿Por qué a mí aquello? ¿Por qué estoy de esta manera? ¿Por qué estoy de esta otra? Entonces, ese tipo de reflexión nos saca de la divina voluntad porque es una reflexión que está fundamentada en nuestra voluntad. Estoy tratando de entender los porqués me suceden a mí. Y recordemos que Jesús nos habla y nos dice que las reflexiones personales encorvan al alma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros deberíamos de estar siempre erguidos con la cabeza hacia arriba, por eso caminamos así. Es un símbolo de que debemos caminar viendo hacia Dios siempre. Cuando nosotros nos pensamos en nosotros, ¿qué hacemos? Volteamos la vista y nos vemos a nosotros. Perdemos de vista a Dios y ahora lo único que cuenta es yo. Y eso siempre es producto de la voluntad humana, cosa que Jesús nos dice que su voluntad no tolera ni siquiera la sombra de ni un átomo de voluntad humana. Sería una pregunta similar la que es, ¿qué es buscarse a sí mismo? ¿Eso me aleja de la divina voluntad? Así es. Simplemente yo aquí agregaría, buscarse a sí mismo. Nos dice Jesús lo siguiente, que dice, cuando quieras reconocerte, o sea, cuando quieras buscarte, cuando quieras ver quién eres, cuando quieras encontrarte, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Claro, si yo me reconozco en mí mismo, ¿qué voy a reconocer? Todo lo que he hecho en la vida, lo que considero bueno, lo que considero malo, y con lo que estoy a gusto y con lo que no estoy a gusto. Pero eso es todo humano. Por lo tanto, no me estoy reconociendo en donde debo, que es en Jesús. ¿Qué encontraría yo de mí en Jesús? Como si yo fuera un espejo. O sea, debo ver a Jesús en mí. Me debo encontrar en Él, porque en Él es en donde tengo el sustento de mi vida. Así que creo que es muy obvio la respuesta, ¿no?
Dice, está bien participar cuando nos invitan a recibir a nuestra Madre Santísima y rezar el rosario. ¿Cómo hacer este acto sin salirse de la divina voluntad? Bueno, el eterno problema de las devociones y de los rezos. No se apuren, sigan haciendo lo que hacen. O sea, no hay problema, síganlo haciendo, pero todo pónganlo en la divina voluntad, porque a final de cuentas son actos. ¿Son actos que nos hacemos fundidos en la divina voluntad? Sí, pero siempre, si realmente queremos llegar a vivir en la divina voluntad, vamos a seguir los consejos de Jesús. Primero, rodearnos de la fe, pero la fe es Él. Entonces vamos a rodearnos de Él, vamos a tenerlo como vida propia. Y en ese momento Él nos va a ir concediendo dones, nos va a ir concediendo, Él dice gozos. El primer gozo es entender las cosas como son, o sea, entender todo lo que Jesús nos dice, ya sea en la revelación pública o en las revelaciones privadas. El segundo es el fastidio de todo aquello donde antes me sentía llamado y ahora voy a sentir un fastidio para seguirlo haciendo. Entonces, cuando yo sienta fastidio por lo que hago en la actualidad, lo único que debo hacer es obedecer. Si estoy tratando de vivir en la divina voluntad y empiezo a sentir fastidio por lo que antes realizaba, bueno, eso es de Jesús, eso nos está dando esa instrucción de decir, vete apartando. Y si soy fiel y voy haciendo lo que Él me indica, el tercer gozo que voy a tener es el desapego total de todo. Así que, bueno, creo que es el camino para ir entendiendo esto. Pero al principio no entremos en conflicto con nosotros mismos. O sea, vamos a dejar que sea Jesús el que nos vaya indicando el camino y vamos simplemente a hacer lo que hacemos, pero todo desde la divina voluntad. Doctor, ¿cómo podemos entender desde la divina voluntad lo que dice la epístola a los tesalonicenses sobre el que no trabaja, que no coma? Si Dios nos quiere llevar al estado de vivir de su misericordia. Bueno, sería muy cómoda esta interpretación. O sea, ya realmente no vamos a trabajar, la divina voluntad se va a hacer cargo de nosotros y entonces pues vamos a comprarnos una hamaca, ¿sí? La colgamos en nuestra casa y felices de la vida. No, no es así. O sea, lo que San Pablo está hablando es, lo primero es, él desde el punto de vista de peregrino, de evangelizador, porque iba esparciendo el mensaje. O sea, él se ganaba su propio sustento. Pero vamos a entender que él llegaba a un lugar y se estaba ahí meses o años. Entonces, no era como muy lógico que estuviera bajo la dádiva de todos los demás, estar viviendo de los demás. Recordemos también unas palabras de Jesús, o sea que el obrero es digno de su salario, o sea, debe recibir su salario. Por lo tanto, vamos a también entender que el que trabaja para una empresa, bueno, debe recibir un salario. El que trabaja para Dios, bueno, de alguna manera debe recibir un salario. Ese salario no es como ¿cómo diríamos? Como un contrato, no. Es una entrega total y la respuesta de Dios se da, pero no se da así como maná que caigan los billetes para podernos sostener, sino que ese maná se da a través del prójimo. Entonces el prójimo es el que va sirviendo de canal de la providencia de Dios para la criatura que trabaja para él.
En el caso de San Pablo, bueno, eso es decir, bueno, el que no trabaje, que no coma, pero se está refiriendo a los de afuera, ¿sí? Y ahora dice, hasta yo les he dado el ejemplo, porque yo trabajo para pagarme lo mío, pero entendamos que él duraba años, ¿sí? En una comunidad, en fin. No lo entendamos al pie de la letra porque nos vamos a equivocar. Y Jesús dice que el que hace lo más no tiene por qué hacer lo menos. ¿Por qué hacerlo menos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que la divina voluntad quiere? Pues si quiere que uno esté en meditación las 24 horas del día, pues está haciéndolo más. Y si quiere que la persona esté trabajando muchísimo, pues también está haciéndolo más, ¿no? Ahí ya son decisiones de Dios, ¿no? Dios irá poniendo en cada criatura una determinada acción, una determinada situación de vida. Bueno, simplemente hay que aceptarla. Dice, doctor, las almas del purgatorio, ¿cómo se ayudan o cómo llenan los vacíos de amor a Dios? ¿Es que conocen las verdades del libro de cielo? O sea, lo que hace el alma, o sea, es primero reconocer, o sea, que Dios es el Señor, que Dios es el merecedor de todo nuestra atención, nuestro amor, nuestra disposición. Eso es lo primeritito. Lo segundo es el dolor que sienten, o sea, por lo que hicieron. Y aquí no hay posibilidades de que se ayuden a sí mismas, sino es el sufrimiento del amor, el fuego del amor. No es un fuego material, por favor. Es el fuego del amor, porque en el momento de la muerte ellos ven plenamente a Jesús, pero a un Jesús no humano nada más, sino a un Jesús glorificado. Por lo tanto, el alma se siente totalmente atraída hacia Él como un centro de gravedad. Igual que una piedra tiende hacia el centro de la tierra, el alma tiende hacia la divinidad. Pero ella misma, la misma alma, sabe que no puede estar junto con la divinidad porque se ve terriblemente diferente de ella, de él. Por lo tanto, acepta voluntariamente esa purgación del purgatorio, y entonces es el fuego del amor, el deseo inmenso, yo diría la pasión de amor del alma por entregarse a la divinidad, lo que va haciendo que poco a poco vaya desprendiéndose de lo que lleva como propio, que es lo humano, para irse llenando de esos huecos de amor, irlos llenando con este amor que va naciendo en ella, ¿no? No sé. ¿Cómo se ayudan? De la divina voluntad. No, o sea, bueno, el conocer las verdades. Lo más probable es que al ver a Jesús estén conociendo las verdades fundamentales de la divina voluntad, sí. Están conociendo lo que Dios es, lo que Jesús es y lo que ellas deberían de haber sido y lo que deberían de haber hecho. Y eso es lo que les produce ese fuego de amor y esa ansia inmensa de estar con Él. Y eso es lo que les va haciendo que se desprendan poco a poco de lo que tienen como propio. La mamá de María Valtorta, o sea, nada más un dato. María Valtorta, Jesús le permite verla en las primeras etapas de su purgatorio y la ve con un rostro muy duro, grisáceo, según dice ella, pero un rostro duro. Y después de años le permite verla de nuevo y la ve ya muy aliviada, la ve ya con un rostro muy, muy tranquilo, muy bella, muy sonriente, y ya no llena de llamas todas, sino nada más hasta la ingle. Y entonces María Valtorta le dice, mamá, te veo totalmente diferente. Y entonces ella le dice, sí, es que, mira, al principio tuve que purgar
las faltas del espíritu. O sea, me costó 6 años reconocer que era necesario humillarme ante Dios. Ojo con eso. O sea, algo tan obvio, tan natural, que es ese reconocernos como nada ante Él, pero todo lo humano le impide hacer eso. Entonces eso lo tiene que irse desprendiendo por fuerza del dolor, del amor, por ese fuego que la quema. Y ya después tiene que purgar las culpas morales y al final las culpas materiales. Pero en fin, nada más el dato, es una cantidad de tiempo, porque en el purgatorio hay tiempo, o sea, hay tiempo tanto que se entra un día y se sale otro. No hablemos de días, hablemos de momentos. En un momento entra en el purgatorio, cursa un purgatorio y en otro momento sale, y ahí ya entra en la eternidad. Por lo tanto, un tiempo, no sabemos si sea el mismo de la tierra o sea diferente, pero se sufre demasiado. Cada quien decide qué clase de purgatorio quiere llevar, pero que se puedan ayudar a sí mismas, no. Las podemos ayudar nosotros, con los sufragios, ofreciendo, llevándoles la pasión de Jesús, el amor de Jesús, las llagas de Jesús, su sangre, bañándolas, en fin. Pero ellas solas, no. Se pueden ayudar en la tierra haciendo actos de amor, que Jesús dice que depende de los actos de amor que hizo cada persona, son las vías que tienen de acceso a nuestras oraciones y ya. Así es. O sea, en la medida que se va comportando hacia Dios, o sea, que va accediendo hacia Dios, el purgatorio es menos y es más fácil que le lleguen los sufragios que hace toda la iglesia. Terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por esto. Y bueno, repetimos lo que hemos estado diciendo en los últimos 2 o 3 programas. Esto queremos que el conocimiento de la divina voluntad se extienda. O sea, es nuestro único afán el tratar de llevar a más y más personas este conocimiento. Y sabemos que YouTube se basa en el número de suscriptores y en el número de, ¿cómo le llaman? Vistas. De vistas o de likes, ¿no? De likes. Uh-huh. Entonces, cooperemos. Nosotros hacemos un pequeño esfuerzo, pero el otro esfuerzo es de ustedes. Suscribiéndose, dándole, ¿cómo le llaman? Un like. Y eso nos ayudará. Ustedes cooperan con nosotros en la difusión de estos escritos, de estas verdades. Así que esperamos su cooperación. Y pues le damos las gracias a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Muchas gracias. A Paris, como de costumbre. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Gracias a nuestros amigos que nos escriben desde España, Colombia, Nuevo León, Chile, Canadá, Toluca, Miami, El Salvador, Tlalnepantla, Huauchinango, Guayaquil, Costa Rica, Perú, Argentina. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Bueno, pues hasta luego.